Empezamos entonces. Vamos. Vamos a iniciar esta charla sobre esenciales de seguridad, apoyándonos en redes Mikiotik. Como les comentaba el martes, ¿sí? Estos son los webinars de antesala para los entrenamientos oficiales Mikiotik Online que empezaremos el 2 de febrero, el miércoles. Esta es la primera edición, normalmente tenemos 5 ediciones en el año. Recuerden que los entrenamientos, aparte de compartir los laboratorios como vamos a ver en esta charla, tienen las grabaciones luego de las clases, así que todo ese material les queda permanentemente, ¿sí? Para poder consultarlo el día que quieran. Mientras YouTube siga funcionando, van a poder acceder a las clases. Vamos a ver entonces el temario que nos toca hoy de esenciales de seguridad. Comparto pantalla y arrancamos. Ok, esenciales de seguridad en redes Mikiotik. Comentarios sobre Optimix Networks. El objetivo de nuestra consultora es guiar a los ISPs que acuden a nosotros, entrenando al personal técnico, llevando adelante el diseño y configuración de los recursos de ruteo primarios y asesorando y gestionando en la implementación de sistemas de gestión, en la contratación de las IPs públicas con la CNIC o con YAR.mx en caso de México, etc. En este proceso nosotros somos centro de entrenamiento certificado, Mikiotik Ubiquity, así que dictamos los entrenamientos oficiales, brindamos acceso a los exámenes de certificación oficial, o sea, somos emisores de las certificaciones oficiales internacionales de Mikiotik Casa Matriz, que normalmente brindamos a través de los exámenes presenciales que desarrollamos en Chile, en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala y México. Y Uruguay. Entonces, vamos a ver de qué se trata esta exposición. El objetivo de esta exposición, presentar el concepto de seguridad de routers desde una óptica práctica a lo mínimo indispensable. O sea, podemos profundizar hasta el infinito con la temática de seguridad, podemos ser todos los neuróticos que podamos querer ser, pero hay un mínimo que tenemos que siempre tener bajo control. Hay un mínimo de consideraciones, un mínimo de configuraciones que tenemos que tener comprendidas para poder estar tranquilos. Después, según el nivel de sensibilidad que tenga nuestra red, si nuestro firewall está frente a un router proveedor de internet, vamos a tener un nivel de neurosis X, pero si estamos detrás de un servidor de la bolsa o de un banco o de una agencia de quiniela o de juegos de azar y hay dinero involucrado, la sensibilidad va a ser otra, ¿sí? Entonces, ese es el caso que se profundiza en los entrenamientos avanzados de seguridad, en el MTC SE, ¿sí? Que vamos a tener en esta edición también de los entrenamientos que empiezan en febrero. Nosotros acá vamos a ver lo mínimo indispensable y presentar las distintas arquitecturas de red para maximizar el control por parte del administrador. Esto es importante porque plantea por qué segmentar, ¿sí? ¿Por qué tenemos que ser ordenados o criteriosos al momento de plantear nuestra arquitectura de red? A veces no amerita que seamos extremadamente neuróticos, pero a veces sí tenemos que tener algunas consideraciones mínimas. Siempre el objetivo fundamental desde la óptica de Optimix es máximo rendimiento. O sea, que logremos darle servicio a la mayor cantidad de usuarios, con la menor cantidad de ancho de banda, utilizando los routers más económicos, ¿sí? Si después ustedes quieren gastar dinero en otras cosas, o en routers de mayor complejidad porque, por ejemplo, quieren usar un protocolo de encapsulamiento que va a consumir más CPU, bueno, se puede. Son libres de tomar esas decisiones. Entonces, primer tema, los servicios que están publicados en Mikiotik. Bueno, si nosotros vamos, supongo que ya habrán entrado al sitio de Optimix, habrán accedido al curso y ya les habrá asignado un número de alumno Optimix. Así que pueden entrar a sus rutas. Recuerden, acá, esenciales de seguridad, a ver qué número de alumno soy. ¡Epa! Soy el 44, buenísimo. Entonces voy a ir a lab.optimix.us 10.144, admin XX estábamos en esta serie de charlas. 10.000 optimix.us lab.
¿Qué pasa con el 2144? Alguien me habrá metido mano en el router de borde. Todo es posible. Un segundito, vamos a ver si tenemos listo el acceso al laboratorio en la nube. Lab.optimix.us, está perfecto. No. Porque a mí me da error de usuario y contraseña. Usuario y contraseña, perfecto. Soy el alumno 33. Perfecto. A ver, 23. Ajá, muy bien. Entonces, con el 44, ¿qué estará pasando? Que es mi router. Ah. Proba con la contraseña YY. ¿Sí? Ayer cambié la contraseña a YY. Listo, ahí estoy. Buenísimo. No me estaría pudiendo ingresar. Perfecto. Ya encontré el problema. Denme un segundito. Perfecto. En un segundito vamos a poder ingresar. Entonces, acá tenemos el número de alumno. Recuerden la dirección de conexión. Estoy refrescando el DHCP. Es lab.optimix.us. 10.100 alumnos. Usuario, admin, clave. Hoy la clave es YY. Así que vamos a esperar un segundito para verificar que los accesos están listos. Entonces, seguimos. Servicios por defecto. En el menú IP, submenú Services, ¿sí? Tenemos los servicios por defecto que vienen en MikroTik, el acceso por API, el acceso por API con SSL. Vamos a abrir mi DUD. Así, mientras renovamos IP, les puedo mostrar otra configuración. Menú acá. Menú IP, submenú IP Services. ¿Sí? Ahí tenemos los servicios publicados en este router. Entonces, la recomendación tradicional es deshabilitar el acceso por API, el acceso por API DSSL, el acceso FTP y el Telnet. Y bueno, y el acceso web por SSL. Estos son los servicios que normalmente no vamos a usar, así que conviene apagarlos. Si tenés un sistema de gestión comercial, ¿sí? Como el eWISP Manager de MikroTik México, o el ISP Cube de ISP Cube, el antiguo Micro Manager, entonces el acceso a API lo tenés que dejar encendido. Acá lo que podés especificar es desde qué IPs vas a permitir que se te conecten. Entonces de esa forma el acceso a API no puede ser atacado desde otras IPs. Un segundito que Pablo siempre me enciende el micrófono. Ahí está, ahí lo apagué. Buenísimo. Entonces, de esa forma podemos controlar desde dónde se me conectan los usuarios y darle un nivel de seguridad. Obviamente podemos hacer un control por firewall, protección por firewall, pero este es un acceso, un control nativo directamente en el servicio, entonces ya nos deja tranquilos. El FTP normalmente no lo vamos a usar, el acceso Telnet tampoco, porque es un acceso por consola sin encriptación. El acceso SSH, este es un buen servicio que conviene tenerlo activo, en especial cuando necesito probar accesos remotos. A mí me pasa muchas veces, de hecho ayer estaba con una gestión en la isla de Pascua, en Chile. No estaba yo físicamente, ¿no? Estaba remotamente. Entonces estábamos analizando a través de qué IP pública salíamos a Internet.
Entonces lo que hacía es me conectaba por SSH a un router remoto y yo veía desde dónde se originaba esa conexión. Entonces, ese es un mecanismo práctico para poder detectar la IP pública saliente cuando querés saber por qué IP pública estás siendo enmascarado. Entonces vas al menú System, submenú Users, Active Users, y ahí sabes quiénes están conectándose y desde qué IP. Ya tienen acceso al laboratorio, ya tendría que poder entrar todos. Voy a probar con mi laboptimix.us 10.144, admin YY. Perfecto, si alguien no tiene acceso, por favor me avisa y vemos qué le pasa. Entonces ahí IP Services. Obviamente en este caso no van a poder acceder con estos puertos a los laboratorios en la nube porque este laboratorio en la nube está detrás de un firewall en una red enmascarada, ¿sí? Todo esto es un escenario, una maqueta ISP mediante la cual hacemos las prácticas durante los entrenamientos. Así que van a poder acceder por Winbox, pero lo importante es que vean estos recursos. Estoy atento si me levantan la mano en el chat del Zoom, ¿sí? Y no tengo el teléfono cerca. No sea que me comenten algo en el grupo WhatsApp. Ahí estamos. Entonces, Javier hace una pregunta en el chat. Javier, estamos viendo un webinar de esenciales de seguridad, ¿sí? Así que, si quieres venir, bienvenido. Ok, seguimos entonces. Apunte. Los servicios. Entonces, por defecto, les decía, podemos especificar la IP origen y encender o apagar algunos servicios. En general, el que vamos a dejar encendido es el acceso Winbox. ¿Le podés cambiar el puerto? Sí, le podés cambiar el puerto. A mí me fastidia bastante cambiarle el puerto, así que normalmente yo lo dejo con el puerto que viene por defecto. Lourdes, contame, ¿qué tal? Qué gustazo saber de vos. Hola Jorge, buenos días. Buenos días. Igualmente es un gusto. Oye, Contame. no puedo accesar al Winbox. ¿Me repetís la pregunta? No te escuché. No puedo accesar al Winbox con mi usuario. ¿Y qué número de alumnos sos, Lourdes? El 31. 31. 10.131. Admin YY. Sí, se puede. Está perfecto. Entonces es capa 8. Sale, 10.000, acuérdate, 10.131. Acá te lo dejo para que lo veas. ¿Sí? 10.131. 10.131. Ahí está. Lab Optimix US, admin y la clave es YY. Ya sé qué es. Ya sé qué error es. ¿Qué era? Gracias. No, de nada, Lourdes. Entonces, servicios, el Winbox lo dejamos. El acceso web es un acceso interesante, habíamos hablado el otro día, fundamentalmente para ver las gráficas, ¿sí? El problema que tiene el acceso web es que las gráficas no te pide clave. O sea, cualquier espantapájaro que aparezca y se meta en tu acceso web puede ver tus gráficas. Entonces, normalmente uno quiere agregarle un poquito de seguridad, como por ejemplo especificar las IPs desde las cuales quiero que se me conecten. O si no sos tan neurótico como yo, o sea, yo no soy muy neurótico, entonces el acceso web normalmente lo dejo libre, lo que hago es le cambio el puerto, entonces le pongo ponerle 35.680. Entonces yo sé que en este puerto puedo ver las gráficas, ¿sí? Es una falla de seguridad y posiblemente te puedan generar un poquito de negación de servicio, depende del CPU que tenga el equipo, pero bueno, tener practicidad para ver las gráficas para mí es muy valioso. Depende de cada uno. Y repito, si estás en un equipo extremadamente sensible, sí, si no, no. Entonces, por ejemplo, si el equipo tiene IP privada, no tenés que estar tan nervioso como si tuviera una IP pública. Configuración recomendada, acá lo que les muestro, lo que les comentaba, cambiamos el puerto de los servicios que queremos dejar encendidos. El Winbox, como es propietario, normalmente lo podemos dejar en el puerto por defecto y los otros servicios los apagamos. Y acá viene la parte interesante que es la que siempre quiero comentar en esta charla, ¿sí? El tema de las topologías de red. Uy, me quedó encendido el menú inicio ahí. Ahí está. El tema de las topologías de red. Acá es donde fundamentalmente quiero detenerme, porque acá es donde constantemente veo errores de concepto,
¿sí? Todos los administradores que hace rato que vienen administrando redes, vienen acostumbrándose a no tener claros estos conceptos, entonces acá es donde vamos a parar un poquito la pelota. Tenemos un primer escenario simple, dos computadoras conectadas por un cable, ¿sí? Los cables no tienen IP, los cables son transparentes, decimos que los cables son bridges, ¿sí? Entonces, las dos computadoras están comunicadas en capa 2, decimos. Pertenecen las dos al mismo segmento, el 192.168.0.0. Entonces, de esa forma se pueden comunicar por MAC address, decimos, ¿no? Cuando esas dos computadoras se comunican, aunque se hagan ping, y nosotros pongamos ping espacio 192.168, sabemos que la comunicación es en capa 2. ¿Por qué? Porque todos los dispositivos tienen una tabla ARP. Entonces vamos a aprovechar nuestra red de laboratorio para verificar todo esto. Entonces voy a mi router, yo soy el alumno 44, lo vi en Optimix. System Identity, siempre lo primero que hacemos, regálenme sus nombres, pongan acá alumno 44-Jorge Filipo, ¿sí? Todos modifiquen su identity, así después veo quiénes estuvieron. ¿Me regalan eso? Es lindo saber quiénes nos visitan. Entonces yo le hago un ping al router de borde, que es la 10.220.0.254. Recuerden que la red de laboratorio, la red WAN, está compuesta por un router de borde que tiene la 10.220.0.254 y muchos routers de servicio. Vamos a refrescar cómo es la configuración lógica de esta red. Tenemos el router de borde con una interfaz WAN conectada a Internet y una LAN conectada al switch de laboratorio, ¿sí? Este es el laboratorio de todos los entrenamientos oficiales de Optimix Networks. Y acá tenemos el router de servicio. Este sos vos, este es cada uno de ustedes, cada alumno. Acá está la LAN de tu router de servicio conectada a la computadora de quién, de Doña Rosa, de nuestro usuario de laboratorio, de nuestro usuario hipotético. Así están todos ustedes conectados al router de borde a través de un switch. Y este es el router de servicio de cada uno de ustedes. Un router de servicio que tiene un lado WAN y un lado LAN. ¿Ok? Por eso normalmente lo vemos de forma práctica en el DUD. Entonces acá vemos, esta es nuestra red de laboratorio. ¿Sí? Acá está el router de borde con la LAN 10.220.0.254 y cada uno de ustedes, 10.220.0.106, el alumno 6, 10.220.0.113, el alumno 13. Entonces decimos que, siendo yo el alumno 44, tengo la 10.220.0.144, acá la vemos, por defecto esta IP se toma por HCP, por eso cada uno tiene acceso a su router de alumno. Cuando le hacemos ping al router de borde, siendo que estamos en el mismo segmento, en el mismo rango de IPs, en el mismo entorno de broadcast, es porque en realidad nos estamos comunicando a la MAC del router de borde. Nosotros tenemos una IP del mismo segmento que el router de borde. La D220.0.44 está en el mismo segmento que la D220.0.254, que es la IP del router de borde. Vamos al router de borde. Recuerden que ustedes también tienen acceso al router de borde. Para eso van a lab.optimix.us sin puerto. No le ponen puerto. Recuerden la dirección, se las voy a pasar por WhatsApp. Lab.optimix.us. Recuerden que tienen privilegios de escritura, así que no rompan nada, pórtense bien. O 10.100 alumno para el router de alumno. En el router de borde la clave es 2 veces la misma clave que el router de alumno. O sea que el router de alumno era YY, en el router de borde va a ser YY. O sea, 4 veces. Entonces acá estamos en el router de borde, acá vemos la IP del router de borde. Vamos a dejar una sola, la IP WAN, que es la 190, y la IP LAN, que es la de 220.0.54. Entonces acá tenemos al router de borde, y acá tenemos al router de servicio, el router de alumno. Este es mi router de alumno, que le estamos haciendo ping al router de borde. Vamos. Entonces acá en el router de borde yo voy a ver las MAC address de todos ustedes. ¿Por qué? Porque yo también estoy dialogando con todos ustedes. ¿En dónde? En la tabla RP. ¿Sí? En el menú IP, submenú RP, acá veo las MAC address de todos ustedes.
Parece que alguno estuvo haciendo saltos de fe. Buenísimo. Las tablas RP se actualizan automáticamente. Si yo borro la tabla RP, se renueva en el momento, ¿sí? No hace falta escribirla. Esto, yo borro acá esta MAC-address y ¡pum! A ver si aparece. Ahí vuelve a aparecer. Había escuchado un micrófono. Yo borro la 44, que es la MAC-address de mi router de alumno, y vuelve a aparecer. O sea que la comunicación es en capa 2 porque estamos en el mismo segmento, en el mismo rango, en el mismo switch. Es análogo a esto que estamos viendo acá, ¿sí? Y el cable, que es el que comunica estos dos dispositivos, no tiene IP, porque los cables no pueden tener IP. Buenísimo. Seguimos. Decimos que estamos en el mismo entorno de broadcast. Normalmente esto en las gráficas simbólicas de la literatura de redes se expresa como una nube, ¿sí? Cuando estás en el mismo entorno de broadcast que otro dispositivo, estás en la misma nube. En este caso es el segmento 192.168.0. Este es el segmento de este planteo que estamos viendo ahora en pantalla. Entonces, acá tenemos una primera incongruencia. Si estas dos IPs son /24, la 012 es /24 y la 713 es /24, cuando yo no pongo máscara siempre estoy hablando de /24, ¿sí? Siempre posiciónense que todas las IPs son /24. En este caso, estas dos computadoras no pueden hacerse ping. No pueden hacerse ping. ¿Por qué? Porque están en distintos segmentos. Si yo quisiera que estas dos computadoras se comuniquen, entre ellas dos tendría que poner un router. Porque son distintos segmentos lógicos. Están en el mismo entorno físico, pero distinto segmento lógico. Ah, bueno, ahí lo dice el título, no me había dado cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, seguimos haciendo el análisis. Si volvemos a configurar las cosas coherentemente y ponemos las dos computadoras con el mismo rango de IPs, existe un dispositivo que se llama switch, que cumple la misma función que el cable, y por ende tiene las mismas características desde el punto de vista de que no necesita una IP para funcionar. Los switches, los bridges, los hubs, todo lo que brinda extensión del entorno de broadcast, no necesita una IP para funcionar. Si la función es llevada adelante con un MikroTik, la IP que tenga va a ser para poder hacerle ping, para poder configurarlo, pero no necesita esa IP para cumplir su función. Entonces, esa es una característica fundamental que tenemos que tener muy claro respecto de los bridges. Recordemos que la diferencia entre un bridge y un switch está dado sencillamente por el hecho de que en el switch la función la brinda un hardware y en el bridge la función la brinda un software, un sistema operativo. Es la única diferencia. Pero después, funcionalmente podemos decir que son análogos, que son lo mismo. Entonces acá tengo lo mismo que antes, pero metí un switch en el medio por un tema de deporte nada más, ¿no? Para poder tener más capacidad de enchufar cosas. Ok. Sigo teniendo un switch, decimos que estamos en el mismo entorno de broadcast, que estamos en el mismo segmento lógico. Cuando las dos computadoras se comunican, el tráfico pasa a través del switch o del bridge. Y acá tenemos una incongruencia. Estoy planteando un router, este va a ser un hub Lite porque tiene 4 puertos Ethernet. Conecto una computadora a un puerto y otra computadora a otro, y esto produce que las dos computadoras no se puedan comunicar. Cuando dos computadoras están conectadas a distintos puertos de un router, por defecto no se pueden comunicar. ¿Qué tengo que hacer para que estas dos computadoras, si están conectadas a un MikroTik, se puedan hacer ping? En este escenario, ¿qué tengo que configurar en el router para que estas dos computadoras se puedan hacer ping? A ver quién. Mauricio levantó la mano, cuéntame. Un bridge en el MikroTik. Un bridge. Muy bien, tengo que crear un bridge e incorporarle a ese bridge los puertos a los que están conectadas estas dos computadoras. Si de esa forma el tráfico va a fluir en capa 2 entre esos dos puertos. Y el router se transforma en un bridge, o se transforma en una especie de switch, ¿no? El concepto es el mismo a nivel funcional, pero
como está desarrollado por un sistema operativo, se llama bridge. Ok. Ahora, si no hago un bridge, no configuro un bridge, no junto esos dos puertos, entonces, ¿qué tengo que hacer para que se comuniquen? Ok. A ver. Esto que tenemos acá es un switch. Yo les digo, a ver, esto es un switch. Y pongo las dos nubecitas. Normalmente cuando yo pongo nubes de distinto color, en la literatura de redes vemos nubes de distinto color, quiere decir que gobiernan segmentos distintos, rangos de IP distintos, entornos de broadcast distintos. Si yo tengo cosas conectadas a un mismo switch, todos pertenecen al mismo entorno de broadcast, es el mismo caos, el mismo bridge, ¿sí? La misma capa 2. Entonces tendría que dibujarlo todo con una sola nube. No es justo, no es coherente poner dos nubes. El concepto de tener dos nubes quiere decir que si una computadora de un lado tiene una IP del mismo segmento que del otro, se van a poder comunicar. Eso quiere decir que están en el mismo entorno de broadcast. Entonces normalmente lo representamos de esta forma. Hacemos una gran nube. Esto quiere decir que estamos todos en capa 2. Ok. Ahora sí tengo un dibujo coherente. Estoy planteando que distintos puertos del router tienen distintos rangos de IP. Por eso pongo nubes de distinto color. Ahora empezamos a acercarnos a un planteo coherente. Vamos a ver cómo es esto de distinto color. Ok, tengo el router. Vamos primero de a poquito, vamos simplificando. Tengo un router. Tiene una IP WAN, la D220.0.54, es nuestro proveedor de internet. Supongamos un módem. El Ethernet 3 tiene la D220, perdón, el Ethernet 1 tiene la D220.0.7, ¿sí? Que es la conexión a la computadora. No me gusta que sea el Ethernet 1, porque uno es el que tiene conectado a internet, así que este sería el Ethernet 3, ¿no? 1, 2 y 3, a mí me gusta más. Entonces decimos que la LAN de este router de servicio es el segmento 192.168.7.0. Ese es el segmento LAN de este router. No, perdón, la IP esta habla del puerto WAN, el Ethernet 1. Entonces lo vamos a poner acá. Ethernet 1 es la WAN. Y acá tenemos el Ethernet 3, que es la LAN. Ether 3. Esta es la LAN. Ahí me gusta más. Como siempre les comento, los apuntes evolucionan todo el tiempo, ¿sí? Constantemente tenemos mejoras a cómo vamos explicando las cosas, así que es muy normal que en el medio de la charla hagamos estos ajustes. Acompáñenme, ahí está. Listo. Bueno, me encantó. Ahora tengo el Ethernet 3 con la 192.168.7.254, que es el default gateway de la computadora, que tiene la 192.168.7.10. Que tenemos este planteo, 192.168.7.254 como default gateway en el Ethernet 3, y la 192.168.7.10 como la IP de la computadora del usuario de este router de servicio. ¿Estamos? El default gateway del router de servicio va a ser la IP del Ethernet 3. Perdón, el default gateway de esta computadora va a ser el Ethernet 3. Entonces, cuando esta computadora quiera acceder a Internet o a otras redes, se lo va a enviar a la 7.254. ¿Por qué? Porque esta computadora tiene la 7.10. Ahora, un escenario simple, estándar. Vamos agregándole un poquito de complejidad. Ahora le estamos agregando más IPs al escenario. Dijimos que este era el Ethernet 1, esta IP la habíamos puesto de este lado. Fíjense que ahora el router ya no es más un router de servicio, ahora es un router de borde porque tiene IP pública.
Entonces vamos haciendo pequeños cambios a la lógica. Esto también es típico de los laboratorios. En algunos casos, la configuración del alumno plantea la funcionalidad de un router de servicio. En otros casos, la configuración del alumno plantea la funcionalidad de un router de borde. Entonces, eso nos va a ir permitiendo plantear distintas configuraciones, distintos roles, distintos objetivos en el desarrollo de las arquitecturas de red del curso. Ethernet 3, ahora cambiamos el rango LAN, pusimos 192.168.0. Y ahora tenemos 2 computadoras en esa red. Y acá viene el análisis que tenemos que hacer. Este casi el final de la razón por la cual es este webinar y un concepto clave que muchas veces no se tiene claro. En este escenario, escuchen, en este escenario que estamos viendo en este momento en pantalla, desde el router de borde, el equipo rojo que tenemos arriba, desde el router de borde, yo no puedo controlar la información que intercambian las computadoras clientes de la red. En este escenario yo pierdo el control. Si yo en el router de borde, ¿sí? Si en este equipo que tenemos acá, en este router, si acá, yo configuro una regla de firewall que diga que todo lo que provenga de la 192.168.0.2 con destino a la 192.168.0.10 se bloquee. Acá, en este firewall. Yo digo que todo lo que provenga de esta IP con destino a esta IP se bloquee. Y luego hago una segunda regla de firewall acá en este router diciendo todo lo que provenga de la 0.10 con destino a la 0.2 también se bloquee. 2 reglas de firewall. Entonces, yo les hago esta pregunta para que aquellos que fueron valientes y me compartieron sus cámaras me contesten. Bueno, no sé si se puede hacer con un emoji en el Zoom. Estas 2 computadoras, si yo configuro esa regla de firewall, esa regla de control, ¿sí? Acá, perdón, esa regla de control en este router, que bloquee todo lo que provenga de esta IP con destino a esta IP y que bloquee todo lo que provenga de esta IP con destino a esta otra. Si configuro esa regla de firewall, ¿esta computadora va a poder comunicarse con esta otra? ¿Sí o no? Pero no hablen, ¿sí? Me pueden contestar así o así. Si ustedes me contestan así, quiere decir que esas 2 computadoras van a poder comunicarse, y si me contestan así, dicen no se van a poder comunicar. Entonces hay alguno que hace así, onda más o menos, hay alguno que por las dudas no levanta, hay uno que dice que no, otro que dice que sí. Si yo en este router configuro esta regla de firewall para bloquear la comunicación entre estas 2 computadoras, esas 2 computadoras igual van a poder comunicarse. La 0.2 puede enviarle tráfico a la 0.10, aunque en el router yo lo bloquee. Porque el tráfico que intercambian estas 2 computadoras no pasa por el router. El router va a recibir tráfico emitido por esta computadora solamente cuando esta computadora esté queriendo comunicarse con otra red, con otro segmento lógico. Por ejemplo, con Internet. Si no, cuando esta computadora quiera comunicarse con otra IP de su mismo segmento, se lo va a enviar directamente al switch para que el switch lo retransmita por todas sus interfaces. Entonces, cuando múltiples clientes están en el mismo entorno de broadcast, yo pierdo mis posibilidades de control, de proteger a los usuarios unos de otros. De hecho, en este escenario, es algo que vemos en el avanzado de seguridad. En el avanzado de seguridad vemos a través de una máquina virtual cómo meter un hacker en la red. Y hacemos hackeo, ¿sí? Uno de los ejercicios está asociado a ethical hacking, con el cual podemos agredir
una red, ¿sí? Instalando acá una máquina virtual y ahí metiendo un software de ataques que es un Linux, que se ve en el entrenamiento. Hasta podemos meter un servidor de DHCP intruso y contaminar la red con DHCP para que los usuarios de la red, en vez de tomar DHCP del router de borde, tomen el DHCP de nuestro Linux intruso. ¿Sí? Estas son todas vulnerabilidades que se plantean en un escenario donde los usuarios se comunican a través de un switch, donde los usuarios pertenecen al mismo segmento lógico. No termina acá, ahora vamos a seguir, pero veo una mano levantada. Espérenme un segundito. Vamos a ver quién fue el primero en levantar la mano. O sea que se me escape. Ah, no, Pablito nada más. Pablo, contame. Consulta, cuando yo te ponía más o menos porque primero no pensé que vos estabas separando el switch del bridge que estaría en el router. No importa, no importa. Si acá vos Eso tuvieras, si en el router vos tuvieras un bridge, el firewall tampoco te permite bloquearlo. Por Tenés más que que hacer un use las reglas de entrada y eso, no la bloquea. Correcto. Yo te decía Sí. que, o sea, mi criterio era, sí lo ibas a poder bloquear por IP y no lo ibas a poder bloquear por MAC. Lo que pasa es que cuando dos dispositivos tienen el mismo rango, la comunicación es por MAC. Ah, no importa el resto, se hace sí o sí por MAC. Windows te engaña. Vos ponés ping a la 192.168.0.10 y le estás haciendo ping a la Mac. Pasa Okay. que es un fastidio escribir la Mac, entonces Windows te deja que pongas la IP, pero le estás haciendo ping a la Mac. Por Windows eso, te lo oculta. por eso es que tampoco podés bloquear que si tenés un microtik y querés que desde un segmento en particular no se pueda acceder al microtik, no lo podés bloquear. Siempre lo ven. Lo que no puede hacer el firewall es bloquear el broadcast, bloquear el capa 2. Entonces, si desde un router conectado a un segmento querés acceder a otro segmento que está en otro router, ya tenés que pasar a través de routers. Entonces, cuando pasas a través de routers, los firewalls pueden actuar. No digo eso. Digo, suponete el caso anterior que tenían las nubes de dos colores. Sí. Vos desde uno de los dos colores decís, no quiero que los que están en violeta puedan ver, puedan acceder al router conectado. Puedan acceder a las PC celestes. Las PC celestes no puedan acceder a las PC violetas. Puedan salir a internet, pero no puedan acceder, ni siquiera pueden acceder al router salvo como gateway hacia internet. El tema es así. Las PCs que están acá pueden acceder al router por MAC. ¿Sí? Pongas o no pongas un firewall. Por MAC pueden acceder. Ahora, si vos querés acceder a la IP del router, entonces ahí el firewall entra en funcionamiento y podés construir tu política de control. Ahora, por último, si una computadora celeste quiere comunicarse con una computadora violeta, indefectiblemente tiene que pasar a través de la lógica de ruteo del router. Y ahí la podés controlar. Porque son segmentos distintos. Si vos tuvieras acá un bridge y unieras estos puertos y les pusieras la misma IP, obviamente ahí sí las dos nubes se tendrían que ser del mismo color, ¿no? Porque estarías bridgeando. Pero si estás ruteando, podés definir lógicas de control. Okay. Estos dos segmentos van a poder comunicarse solo si el firewall se los permite. ¿Estamos? Ok. Seguimos entonces. Ok. Uy, me desaparece el lapicito del Zoom. Ahí está. Seguimos entonces. Acá decimos que el firewall no me permite definir lógicas de control, entonces no puedo controlar la comunicación entre las dos PCs. Y tenemos otro escenario también un poquito estrambótico, que es este. Fíjense. Yo estoy planteando acá que tenemos dos IPs en la misma interfaz. Vamos a mantener esta lógica
que iniciamos en las filminas anteriores, la interfaz WAN, que sería el Ethernet 1, tiene una IP pública, mi proveedor tiene la 01, perfecto. Y vamos a plantear que esta interfaz, el Ethernet 3, ¿sí?, tiene dos IPs. ¡Epa! El Ethernet 3 tiene dos IPs. ¿Sí? En MikroTik, tener dos IPs no es nada estrambótico. Tener dos IPs es totalmente habitual. No tengo que hacer interfaces virtuales, no tengo que hacer VLAN. Fíjense, yo acá pongo la 10.220.144 en el Ethernet 1 y le trato de hacer ping a la 10.220.1.254 que está en el router de borde. Todavía no la configuré, así que todavía no contesta. Voy al router de borde y acá en el Ethernet 3 configuro la 10.220.1.254/24 en el Ethernet 3. Así que ahora se comunican, ¿sí? Tengo dos IPs en el router de servicio y dos IPs en el router de borde. De hecho, si quisiera, vamos a poner una IP totalmente distinta. Vamos a poner la 70.00254 en el router de borde y la 70.0044 en el router de servicio. Entonces le hago ping a la 70.00254. Opa. 70.00254. Entonces, este router de servicio tiene la IP 70.0044, con la cual hacemos ping a la 70.00254. O sea, hemos agregado dos IPs a ambas interfaces. Acá tenemos lo mismo, ¿sí? El Ethernet 3 del router, de este router, que como tiene IP pública del lado WAN, ahora le llamamos router de borde, tiene la 192.168.0.254 y la 192.168.1.254. Tiene dos IPs. Ahí está. Ahí quedó lindo. Esta computadora, la computadora de la izquierda, tiene una IP del segmento azul, una 192.168.0. Y la computadora de la derecha tiene una IP del segmento verde, la 192.168.1. Son segmentos distintos. ¿Sí? O sea que cuando la computadora de la izquierda, la 192.168.0, este número lo vamos a poner en negrita, cuando la 192.168.0, que es la computadora de la izquierda, quiera comunicarse con la 192.168.1 de la derecha, decimos que no lo va a poder hacer a través del switch. No va a ser así la comunicación, porque están en distintos segmentos, están en distinto color de nube. ¿Cómo, Jorge? Si están conectadas las dos computadoras a la misma interfaz, no importa. Ellas no lo saben. Y esa es la frase crítica. Ellas no lo saben. Ellas no saben que están conectadas a la misma interfaz, que están conectadas al mismo switch. Cristian Eduardo, se te encendió el micrófono, te lo apago. Levanta la mano si querés preguntar algo. Si era tu objetivo, estás invitado a levantar la mano. Si fue sin querer, no te preocupes, ya está resuelto. ¿Estamos? Dos computadoras que están en distintos segmentos. Y ahora sí, Pablito, mirá, a pesar de que las dos computadoras están en el mismo switch, y a pesar de que las dos están referidas a la misma interfaz del router, cuando se quieran comunicar,
van a pasar por el router, porque están en distintos segmentos lógicos. Entonces, si vos pusieras una política de firewall que bloquee la comunicación de esos dos segmentos, pero sí que tengan internet, podrías hacer que esas dos computadoras no intercambien tráfico, pero que las dos naveguen. Definiríamos una regla de control para que todo lo que provenga de la 02 con destino a la 13 se dropee. Y todo lo que provenga de la 13 con destino 02 se dropee. Entonces van a tener navegación, pero no van a poder comunicarse entre ellas. A pesar de que están en el mismo switch. Y este es el concepto final que normalmente no tenemos. ¿Sí? Que dos computadoras que están en el mismo switch pasan a través del router. ¿Sí? Porque ellas no saben que están en el mismo switch. ¿Tiene sentido hacer esto? ¿Tiene sentido poner dos computadoras con distinto rango, siendo que están en el mismo switch? Bueno, no sé. Depende de cada uno. Capaz que uno es el rango de PCs y otro es el rango de impresoras. Y te gusta ponerlas en rangos distintos para después poner que el rango de impresoras no tenga internet. No sé, puede ocurrir. O la 02 es el rango de los usuarios que tienen navegación libre y la 1X es el rango de los usuarios que tienen control parental. Ponele. Entonces podés segmentar por esa razón, ¿sí? Porque vas a definir distintas políticas de cómo navegan esos dos usuarios, no necesariamente por el hecho de que quieras bloquearlos. Contame, Juan José. ¿Cuántas IPs se pueden poner en un mismo puerto? Más fuerte, más fuerte. ¿Cuántas IPs se pueden poner en un mismo puerto? Infinitas. Digo, si segmento mi red en... Lo que dé el procesador, lo que dé la RAM, lo que den tus dedos hasta que se aburran. No hay, a ver, no hay una restricción conceptual, ¿sí? Un tema de procesamiento nada más, pero podés poner las IPs que quieras. O sea, una misma interfaz, de hecho, yo normalmente, para darle un poco de simpleza mnemotécnica, normalmente gestiono todas mis redes en barras 24 para que los administradores del día a día y los técnicos que trabajan en esas redes no tengan que estar sufriendo con barras 23 o barras 22 o barras 21, ¿no? Entonces es muy común que yo gestione todo en barras 24, entonces te voy a mostrar, por ejemplo, un router de servicio que tiene muchos usuarios y tiene muchos barras 24. Entonces fíjate acá el rango de IPs, ¿ves? Tiene la 172, 29, 151, 152, 153, 154, 155. Entonces, los dueños de esta red saben que cuando un usuario tiene una IP 172.29.150 y algo, es el nodo Génesis. Porque ese es el nodo 150. Entonces, vos podés decir, pero Jorge, lo hubiera puesto, a ver, hubiera puesto un barra 22. Sí, pero me fastidia usar barra 22. Entonces le pongo muchos barra 24 y listo. Obviamente esto también funciona por DHCP, así que tengo que declarar en el DHCP las distintas redes, ¿sí? Y funciona todo igual. Pero tenés más o menos broadcast, no sé, es más o menos lo mismo que si tuviera un barra 22 o un barra 21. Pero por un tema de practicidad, los fragmentos barra 24 y anda perfecto. ¿Bien, José? Sí, ya me entendí, gracias. Excelente. Bueno, entonces, Pablo, contame. Pregunta, ahí dijiste que tenés varios DHCPs en un microtik. No, un solo servidor con muchas redes. Pero
esas redes que tenés, cada una por su lado tiene su DHCP. No, porque son todas IPs en la misma interfaz. Una dada interfaz no puede tener más de un servidor de DHCP. Pero si vos tenés una interfaz Ethernet 3, que es tu LAN, y que ahí tiene conectados tus usuarios, tus 2000 usuarios, todos son muchos switches, ¿no? Y el Ethernet 3 tiene muchas IP/24, ahí no podés en ningún caso podés publicar más de un servidor de DHCP en la misma interfaz. ¿Sí? Mirá, vamos acá a la red de laboratorio del aula. Me posiciono en la LAN, 172.16, yo soy el alumno 44, así que 44.254. Los que hicieron los entrenamientos están acostumbrados a estos estándares. Entonces acá en el Ethernet 3 yo publico el servicio de DHCP. Esta es la red de laboratorio del aula, ¿no? Entonces publico DHCP, entrego como DNS 8888. Acá aparece Doña Rosa, que si acá vemos Doña Rosa. Este es el usuario de prueba del router de servicio de un router de alumno de un laboratorio Optimix. Entonces ahí la tenemos a Doña Rosa. Si yo quiero publicar en este mismo Ethernet 3 otro servidor de DHCP, no me deja. ¿Sí? No puedo tener más de un servidor de DHCP en una misma interfaz. ¿Pero qué puedo tener? Lo que sí puedo tener es más de un rango de IPs. Entonces me agrego una IP más al Ethernet 3. Fíjate, ahora tengo 2 IPs. Y en la configuración de las networks, me agrego a la parametrización del nuevo servidor. Obviamente durante los entrenamientos vamos más lentos, ¿no? Acá algunos posiblemente, disculpen si voy muy rápido, la idea es que también después tengan el video y lo puedan ver, ¿ok? Con tiempo y las veces que quieran. El video va a estar mañana. Entonces yo ahora le puedo entregar a Doña Rosa, Pablito, una IP del segmento 144. ¿Por qué? Porque mi servidor conoce los dos rangos. Entonces yo le puedo hacer un make static y decirle a Doña Rosa, cuando renueves IP, toma la 144. Un solo servidor, muchos rangos. ¿Sí, Pablo? Sí. El DHCP, si vos tenés, supongamos que ahora vos estás teniendo el DHCP en el MikroTik. Supongamos que tenés el DHCP en un servidor Windows y tenés dos redes que están conectadas a una sola placa. Vos podrías tener dos servidores DHCP en rangos distintos y entre ellos no comunicarse, ¿no? El DHCP no va por capa 2. Sí, el DHCP va por capa 2. Lo que pasa es que una vez que... podrían llegar a mezclarse. Claro. O sea, vos no tenés una forma certera de controlar que cuando un usuario pide IP, ¿de cuál de los dos servidores la va a obtener? Algo que te manejes con estáticas. No, porque si cuando el cliente pide IP, le contesta antes el otro servidor, fuiste. El servidor A dice que tiene que tener tal IP, pero le contesta antes el B. Y el usuario es tonto porque no autentica. Entonces, puede comerse un pescado podrido. Por eso es que cuando tenemos entornos de broadcast, nos exponemos. Justo estábamos viendo en este último entrenamiento avanzado de seguridad, un compañero ya más experimentado, uruguayo, decía... Pero entonces yo puedo publicar un servidor DHCP y hacer que los usuarios tomen DHCP de mi servidor y meterme como un man in the middle para que los usuarios salgan a internet a través de mi servidor y poder escanear y ver qué es lo que están traficando. Sí, se puede. Yo puedo acá publicar un servidor DHCP intruso y hacer que los usuarios de la red tomen IP de mi servidor DHCP intruso. Y yo me posiciono como default gateway de esos usuarios y les brindo internet. Pero todo el tráfico de los usuarios va a pasar a través mío y voy a poder descubrir cosas quizás. Esta es la vulnerabilidad
de múltiples usuarios que están conectados al mismo switch. Y esto no tiene complejidad, ¿sí? Lo vemos en el entrenamiento avanzado de seguridad y vemos cómo publicar un DHCP y cómo tener una máquina virtual, y todos se tienen que instalar el virtualizador en sus computadoras y tienen que encender el Linux y todo eso se ve, ¿sí? Así que no es que tenés que ser un ingeniero de la NASA para poder hacer estas cosas. ¿Mm? Ok. Bueno, seguimos entonces. Seguimos ya terminando. Estamos muy bien con el tiempo. Entonces, conclusiones. DHCP. El DHCP es un protocolo genial que nos permite asignarle IP a los usuarios, y como mostrábamos recién, yo puedo hacer que los usuarios tomen IPs de distintos rangos, como mediante los lices estáticos del DHCP. El DHCP, mediante sus lices estáticos, me permiten asignarle a los usuarios IPs de distintos rangos, y de esa forma poder controlar las libertades de la navegación de los usuarios, o de a qué cosas tienen acceso y a cuáles no. Conflictos de IP, una típica vulnerabilidad del entorno de broadcast. Cuando tenemos muchos usuarios en el mismo switch, si alguien se pone la IP del router de borde, por ejemplo, me hace conflicto de IP. Y anda a encontrarlo. Cuando usás bridges MikroTik, dentro de todos los bridges MikroTik tiene una funcionalidad muy poderosa, que es acá la pestaña Hosts. Desde acá vos podés buscar una MAC address y podés descubrir en qué interfaz está esa MAC address, y de esa forma buscar a tu delincuente, ¿sí? Pero si usás switches de otras marcas, esa búsqueda es mucho más difícil. Servidores de HCP intrusos, otra de las vulnerabilidades que tienen los entornos de broadcast extendidos, que me metan un servidor HCP y que me desconfiguren las IPs de los usuarios. Y por último, ¿cuándo entra en funcionamiento el firewall? Cuando estamos vinculando, cuando estamos comunicando distintos segmentos, cuando estamos comunicando distintos rangos de IP. Si los usuarios operan todos en el mismo segmento, el intercambio de información se resuelve en los bridges, en los switches. El tráfico no pasa por el firewall y no me permite implementar sistemas de control. MikroTik tiene un truquito extra, que es, yo si creo un bridge en MikroTik y a ese bridge le pongo puertos, yo puedo controlar el tráfico que intercambian estos dos puertos mediante el firewall a través de una función muy transgresora que tiene MikroTik, por eso uno normalmente no la menciona, ¿sí? Que es la posibilidad de que, configurando el settings del bridge, el tráfico que atraviesa el bridge pueda ser analizado por el firewall. Si nosotros implementamos esta función, useIPFirewall, en los settings del bridge, hacemos que el tráfico bridge, el tráfico capa 2, sea analizado por el firewall de MikroTik, y de esa forma podemos implementar controles, pero tiene la contra de que el consumo de CPU se me va a las nubes, de que puede brindar comportamientos inestables. O sea, no es una herramienta estándar, oficial, legal, ¿sí? Pero si llega a ser necesario implementar controles en capa 2, sabemos que esto existe. Normalmente no se usa, así que lo vamos a volver a apagar, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Y que no digan, no, Filippo dijo que era imposible. No, es posible, pero no se suele hacer. ¿Okay? Si quiero hacer controles de tráfico, uso el firewall convencional. Uso control en capa 3. Segmento en distintos rangos lógicos. Y de esa forma puedo implementar control en la comunicación que intercambian esos rangos. Y llegamos al final. ¿Okay? Entonces ahora entendemos por qué queremos tener distintos rangos, por qué se segmenta. Recuerden siempre que los routers consumen más CPU que los bridges. Intercambiar tráfico mediante capa 2 consume menos CPU, pero es como un auto sin frenos, ¿sí? Un auto sin frenos típicamente va a andar más rápido que un auto con frenos, pero no tiene frenos, ¿sí? Entonces te vas a hacer torta, ¿sí? Lo mismo son los bridges. Si bridgeo, está bien, todo pasa de un lado para el otro a máxima velocidad, pero es peligroso, ¿eh? Entonces tengamos en cuenta virtudes y defectos de cada cosa. Pablo, veo tu mano de nuevo levantada. VLAN es capa 3, ¿no?
No, VLAN es capa 2. Es como si hicieras bridges, es una cosa así. Pero es capa 2. ¿Sí? Cuando vos construís una VLAN, vos haces que todos los que están adentro de esa misma VLAN se Es como vean si por estuviera- broadcast. Los que Por están eso, adentro de la sí. misma VLAN se ven por broadcast. Es como si estuvieran en rangos distintos. Si están en distintas VLANs, Sí, están en distintas vilas, sí. prefiero que lo veas de esta forma. Es como si estuvieran en switches distintos, en puertos distintos del MikroTik. ¿Sí? O sea, no están bridgeadas las dos comunidades de usuarios. ¿Mm? La VLAN es como si tuvieses un switch en el Ethernet 1 y un switch en el Ethernet 2. ¿Sí? Entonces, lo que está en el Ethernet 1 es una VLAN y lo que está en el Ethernet 2 es otra VLAN. No se comunican en capa 2, pero sí se pueden comunicar a través de la lógica de ruteo que tiene el router. ¿No? De todas formas, es un concepto abstracto que, así dicho rápidamente, puede confundir. Normalmente nos tomamos nuestro tiempo en el avanzado de ruteo, en el MTCRE, ¿sí? Pero bueno, tomen esta descripción rápida con pinzas y si lo quieren ver en profundidad, conviene leerlo un poquito más en detalle. Bien, Pablito. Ok. Contame, Ulises. Sí, muy buenos días o buena tarde a todos en el foro. ¿Cómo andas? Muchas gracias. ¿Aplica esta misma lógica para las redes GPON? ¿Aplicaría de igual manera? Qué buena pregunta, Ulises. Qué buena pregunta. A ver, tengo que hacer un dibujito. El tema es así. Típicamente cuando vos estás en una red GPON, viste, yo te planteé el router de borde, router de servicio, y acá está la LAN del router de servicio, ¿no? Simplifiquemos un poco. No, vamos a hacer solamente un router de borde. Router de borde. Acceso a internet, y acá tenemos la LAN. ¿Sí? Estamos viendo a vos, Jorge. Ah, muy bien que me interrumpieron, muy bien, a veces me olvido. Entonces, ahí estamos. ¿Ahora me ven? ¿Me ven el dibujito? Sí. Muchas gracias el que se dio cuenta. Muchas gracias. Normalmente, la OLT en una red GPON, Ulises, es esto. Es un switch. Y acá está tu ONU, Ulises. Una red GPON es esto. Típicamente las redes GPON se operan en capa 2, o sea que es un entorno de broadcast. Obviamente no es un switch, ¿sí? Es una OLT, pero el efecto es el mismo. O sea, si vos acá tenés la IP 10.220.0.254 y acá tenés una OLT, y en esa OLT tenés un puerto POM, y acá tenés un splitter, y acá tenés otro splitter, y finalmente llegás a tu ONU. Esta ONU va a tener en su puerto LAN la 10.220.0.7. Y acá vas a tener otra ONU que en su puerto WAN, perdón, recién quise decir WAN, ¿sí? Va a tener la 10.220.0.8, por ejemplo. Entonces, las ONUs, a nivel lógico, están conectadas en capa 2 a la LAN de tu router de borde. O sea que las ONUs, la red GPON, típicamente, es como un gran switch. ¿Sí? Por eso, en Optimix normalmente recomendamos que nunca la ONU esté en bridge. Porque mirá, si un usuario conecta una computadora y le pone la 10.20.0.254, te hace conflicto de IP con toda la red. Aparte, normalmente queremos que en la LAN de nuestro router de servicio, queremos entregar DHCP para que las ONUs tomen IP por HCP.
Entonces, mirá si alguien te contamina y te mete un DHCP en la red GPON. Entonces, todo lo que acabamos de ver habla de la lógica de ruteo, habla de lo que está detrás de la OLT hacia Internet. ¿Sí? La red GPON es de la OLT hacia los usuarios, es el switch. Es lo que expande la capacidad de conexión que tiene la LAN de tu router de servicio. Típicamente, la red GPON no rutea, es un gran switch, un gran bridge. ¿Vamos? Bueno, entonces ahora sí, terminamos. Me acompañan con sus cámaras. ¿Sí? Veo que varios las encendieron. Para mañana, si Dios quiere, va a estar listo el video. Así que, como siempre, si después tienen ganas, me mandan un WhatsApp privado con algún consejo, alguna crítica, alguna sugerencia, algún webinar que quieren para el futuro. Siempre todas las ideas son bienvenidas. Ahora sí, a descansar. Muchas gracias. Estamos en contacto. Que sigan muy bien. Si Dios quiere, para los que nos acompañen, nos vemos el miércoles 2 en el inicio de la primera edición de Entrenamientos Oficiales 2022. Muchas gracias. Chao, nos vemos, Jorge. Nos vemos. Chao.